Vamos a comenzar hablando de vectores de clonación. Un vector de clonación es una molécula transportadora que contiene insertos de ADN que no son propios de ellas. Estos insertos de ADN provienen de otro organismo, pero han sido insertados en el genoma del vector. Esto se hace con el fin de sintetizar una proteína en otro organismo que no sea el propio, por ejemplo, hormona de crecimiento humano que se puede sintetizar en bacterias. Bueno, para insertar el fragmento de ADN a un vector, lo primero que se tiene que hacer es linealizar el vector con enzimas de restricción. Posteriormente, el segmento de ADN que se quiere insertar al vector se pone en solución con el mismo y con ayuda de una ADN ligasa se hace que se recircularice el vector. Todo vector debe contener los siguientes elementos, que son origen de replicación, agente de selección y polylinker. El origen de replicación es una región que codifica para el inicio de la síntesis de DNA. Esto es muy importante, ya que si no estuviera este origen de replicación, el vector no podría replicarse de manera independiente al ADN cromosómico del hospedero. El agente de selección son genes contenidos en la secuencia del vector, los cuales confieren características adicionales al sistema de clonación que permiten su identificación. Esto permite identificar las clonas que fueron recombinadas de manera exitosa de las que no fueron. Un agente de selección podría ser un gen que codifique por una proteína de resistencia a antibióticos. Y por último, el polylinker. Es una región contenida dentro de la secuencia de los genes que codifica para los marcadores y contiene múltiples sitios de restricción. Estos sitios de restricción sirven para la adición o deleción de genes de interés. Luego tenemos al sistema PGEM. Este es un método muy utilizado para clonar fragmentos de ADN de una PCR. Aquí lo que se aprovecha es que hay enzimas como la Taq polimerasa que cuando se hace la PCR dejan una cola de poliadeninas. La cola de poliadeninas es lo que se utiliza en este sistema. Se utiliza un vector especial llamado vector T, el cual ha sido previamente linealizado y tratado para añadirle politiminas. Entonces lo que se hace es que por complementariedad de bases, la poliadenina del segmento de ADN de interés, producto de la PCR, se liga al vector T por medio de una T4DNA ligasa. Aquí lo importante es considerar que hay enzimas que no dejan cola de poliadeninas, como puede ser el ejemplo de FU. Bueno, hay una ecuación para ver cuántos nanogramos de insertos se necesitaría en este sistema para amplificar un gen, para traspasar un gen. Es nanogramos de vector por tamaño de inserto en kilobases sobre tamaño del vector en kilobases por moles de inserto sobre moles del vector. Después tenemos el sistema Gateway. Este tiene la ventaja de permitir el traspaso eficiente de fragmentos de ADN entre diferentes vectores de clonación, manteniendo el cuadro de lectura, usando propiedades de las secuencias recombinadas y dos enzimas, las cuales son la LR clonasa y la BP clonasa. Este sistema requiere la inserción inicial de fragmentos de ADN en un plásmido con dos flancos llamados ATTL1 y ATTL2. Hay dos pasos para hacer este sistema. Primero es que las secuencias Gateway ATTB1 y ATTB2 son añadidas a los extremos 5' y 3' del segmento de ADN de interés, utilizando primers específicos de PCR y amplificándolos. El segundo paso es que el resultado de la amplificación de la PCR se mezclan con los plásmidos especiales Gateway y la enzima BP clonasa. Lo que va a suceder es que la enzima va a catalizar la recombinación e inserción de la secuencia ATTB, el gen de interés, en el vector Gateway. Una vez que se tiene esta inserción, es posible traspasar los genes de interés entre diferentes vectores.
Esto se logra con la enzima LR clonasa. Las bibliotecas genómicas contienen la secuencia genómica completa de un individuo. Esto quiere decir intrones, exones y promotores. Para poder generar los fragmentos, lo que se utiliza son digestiones parciales. Las digestiones parciales se pueden obtener a partir de poner menos enzima de restricción que la necesaria o dejarla por un menor tiempo que el requerido. Estos fragmentos, una vez que son generados, se ponen en vectores. Los vectores se clonan y después se secuencia toda la biblioteca. Y por medio de, ¿cómo se llama? De solapamiento, se obtiene la secuencia genómica. La biblioteca de ADN complementario se obtiene a partir de ARN mensajero maduro de las células eucariotas. A partir de este ARN se elabora una hebra de ADN complementaria con el uso de una retrotranscriptasa. Posteriormente, el ARN que no fue tratado con la retrotranscriptasa o que no tuvo una reacción con ella, se elimina con RNAH, que es una ribonucleasa H. La hebra complementaria del ADN-C, o sea, la obtenida a partir de la retrotranscriptasa, se sintetiza su hebra complementaria con la ADN polimerasa 1. Y bueno, una vez que se tiene esto, ya se obtiene un segmento de ADN específico para una proteína específica. Para obtener una biblioteca global se tiene que tomar RNA de diferentes tejidos con diferentes circunstancias. Y bueno, eso sería lo más importante de esta biblioteca. Después se tiene la PCR inversa. El propósito de esta PCR es conocer dos secuencias que no conocemos, o sea, son desconocidas, que están flanqueando a una secuencia que sí conocemos. En este caso, las azules son las desconocidas y la naranja es la conocida. Los primers que se diseñan tienen que ser en sentido opuesto, o sea que van a ir desde adentro hacia afuera. Lo primero que se tiene que hacer es con enzimas de restricción cortar los segmentos que desconocemos a una longitud que tampoco vamos a conocer, pero con esto podemos linealizar el ADN. Una vez que se tiene linealizado el ADN, lo que se hace es que con la T4-ADN ligasa se recirculariza y se obtiene nuevamente un ADN circular, pero más corto que el original. Posteriormente, se trata con una nueva enzima de restricción que va a cortar el segmento de en medio, bueno, o cualquier segmento, pero de la región de ADN conocido. Es importante que en primer paso, la primer endonucleasa que se utilizó no corte el ADN que se conoce, sino que solo corte el desconocido. Entonces, una vez que se ha cortado el ADN conocido, lo que se hace es añadir los primers que fueron diseñados y se mete toda la PCR y de esta manera se va a obtener la secuencia del segmento azul que antes se desconocía. Y por último, se tiene la síntesis de oligonucleótidos. Esta síntesis se da en dirección 3'5', o sea, dirección inversa a la natural. Lo primero que se tiene que hacer es añadir un nucleócido inicial a un espaciador que se fija a un soporte inerte, el cual es vidrio de poro controlado, por sus siglas CPG. Es lo que se ve en la figura de la izquierda. Está el CPG, el espaciador, el nucleócido inicial. Al nucleócido inicial hay que añadirle un dimetoxitritilo, por sus siglas DMT. Es el que está en la parte superior de la izquierda de la imagen. Este de aquí. Lo que se va a hacer después es que se va a añadir a la columna de reacción, se va a lavar con una sustancia anhidra
como puede ser acetonitrilo. Y bueno, todos los nucleótidos que se van a añadir dentro de la cadena van a contar con un DMT en el carbono 5' y en el 3' contarán con un grupo diisopropilamina protegido con un grupo beta-cianoetil, que es este de aquí abajito. Este conjunto de la imagen de la derecha se le conoce como fosforomidita. Es el nucleósido con el extremo 3' que tiene el grupo diisopropilamina protegido con el grupo beta-cianoetil. Una vez que se tiene esto, el primer nucleósido ha sido añadido a la CPG, la columna se lava con la sustancia nidra, en este caso es el acetonitrilo. Esto se hace para remover agua y cualquier nucleófilo que pueda estar presente. Después la columna se enjuaga con argón para purgar el acetonitrilo y después el grupo DMT del extremo 5' se remueve del nucleósido con ácido tricloroacético, sus siglas TCA. De esta manera se promueve un extremo 5' hidroxilo funcional. A este proceso se le conoce como destritilación. La columna se limpia después con acetonitrilo para quitarle el TCA y luego con argón para quitar el acetonitrilo. Y posteriormente, la máquina que se está utilizando introduce el fosforomidita y el tetrazol de manera simultánea. El fosforomidita, como se dijo anteriormente, sería el nucleótido que se quiere añadir. Y bueno, el tetrazol va a tener la función de activar a la fosforomidita y hacer que el extremo 3' fosfato se una con el hidroxilo 5' del nucleótido anterior. Se sabe que no todos los nucleótidos van a crecer, o sea que no todas las cadenas van a crecer. Va a haber nucleótidos que no se van a añadir en ciertas cadenas, por lo cual es necesario llevar a cabo un proceso de capping. Para llevar a cabo este proceso se añade anhidroacético dimetilaminopiridina, que tiene la tarea de acetilar el hidroxilo del extremo 5'. Esto quiere decir las cadenas que hayan quedado truncadas, como fueron activadas, tendrán el extremo 5' libre, o sea el OH estará libre. Este será reconocido por los dos compuestos que se acaban de mencionar y harán un bloqueo para que no siga creciendo. Las cadenas que sí hayan añadido la fosforomidita tendrán en el extremo 5' un grupo de DMT. Este grupo DMT no dejará que se lleve a cabo la acetilación. Posteriormente, lo que se tiene que hacer es llevar a cabo una oxidación. Esto se va a repetir, la oxidación se va a explicar en la diapositiva que sigue, y bueno, esto se va a repetir la cantidad de veces que sea necesaria. Después de que se haya terminado de sintetizar la cadena, se van a remover los oligos con cambios de pH. Aquí tenemos el ejemplo de la oxidación. Se puede observar que en la parte de la izquierda la cadena tiene un enlace fosfito-tricoordinado. Este no es natural y es de estabilidad muy limitada en las condiciones de la síntesis de oligonucleótidos. Lo que se hace es añadir una sal yodada para oxidar el fosfito a fosfato tetracoordinado, que sería el de la derecha. Este ya es estable para las condiciones de la síntesis de oligonucleótidos. Y por último, lo que se tiene que hacer es un nuevo lavado con acetonitrilo y argón para remover las impurezas que hayan quedado. El último paso de todo esto es la purificación. Existen diferentes métodos de purificación. Los más importantes es el desalado, el HPLC, PAGE, cartucho y filtración en gel. El desalado tiene como tarea eliminar una gran medida de los subproductos residuales por diferencia de tamaños. Esto quiere decir, los productos de bajo peso molecular que surjan serán eliminados y solo quedarán los de alto peso molecular. Esta se recomienda para extensiones menores a 30 nucleótidos.
El HPLC elimina preferentemente los oligos truncados. Esto quiere decir los oligos que no fueron, las cadenas de oligos que no reaccionaron correctamente y que quedaron cortadas en algún punto. Tiene una eficiencia del 90 al 95% y se recomienda para oligos menores de 50 nucleótidos. Luego sigue el PAGE, que es el gel de poliacrilamida, que es para oligos largos, mayores de 50 bases. Es el mejor método para diferenciar oligos completos de secuencias truncas, basados en tamaño, conformación y carga, con una eficiencia del 95 al 99%. Está también el de cartucho, en el cual se hace por medio de diferencia de hidrofobicidad entre las secuencias de tamaño completo y las truncadas, dado que las secuencias de tamaño completo en su extremo 5' tendrán, como se dijo anteriormente, un grupo de MT. Este grupo es más hidrófobo y las cadenas truncadas que no tendrán a este grupo, sino que tendrán un CAP, serán menos hidrófobas. Entonces las moléculas más hidrófobas se quedan en la columna, mientras que las menos hidrófobas se van de la columna. Y por último tenemos la filtración de gel, en el cual se utilizan resinas con poros de tamaños pequeños, los cuales tienen como tarea retener las impurezas y cadenas truncas. Y las cadenas completas y largas saldrán de manera más rápida de la columna y podrán ser recuperadas. Esto sería todo, espero les haya gustado el video.